Saludos, muchachos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Grupo San Marcos le da la bienvenida a esta nueva conferencia de su curso de Anatomía Humana. Su profesor Carlos Valdivieso, como siempre, con mucho gusto de conversar con ustedes. Esta conferencia para el ciclo anual integral nos corresponde hoy hablar del tema número 4, embriología, el desarrollo embrionario. La embriología, empezamos porque hay mucho que hablar. La embriología es la ciencia que estudia el desarrollo del cuerpo humano. Y digo cuerpo humano porque estamos en anatomía humana, acá no nos interesan otros animales. El desarrollo del cuerpo humano desde el instante de la fecundación hasta momentos previos al parto. Vale decir, todo el desarrollo que se da durante todo el embarazo. ¿Cuánto dura un embarazo, una gestación normal en los humanos? Por favor, no diga 9 meses. Usted va a contestar 40 semanas. Y esas 40 semanas, porque ahora se estudian semanas, no se estudian semanas. Y esas 40 semanas de desarrollo lo dividimos en dos partes, dos tiempos. Un primer tiempo que va desde la fecundación misma hasta momentos en que va a iniciar hasta la octava semana, desde la fecundación hasta la octava semana. Ese primer periodo, esas 8 primeras semanas, le llaman el periodo embrionario. Ahí hablamos de embrión. Y luego de la semana 8, ya hasta que comienza el parto, hasta el final, se le conoce como el periodo fetal. Y ahí hablamos de feto. Primera conclusión, embrión y feto no es lo mismo. Embrión y feto no es lo mismo. ¿De qué nos pide el prospecto de admisión? Conocer de la primera parte del desarrollo del embrión. Nos pide conocer lo que está viendo en esta animación. Desde la fecundación hasta que se forma la primera etapa del embrioncito y hasta que llega y se implanta en el endometrio, en el útero de mamá. Hasta ahí nos piden, jóvenes. Serán pues los primeros 14 días, 15 días de vida. No más, no nos piden las 40 semanas. Entonces, empezamos esta conversación sobre el desarrollo del embrión. Y lo primero que tenemos que recordar y entender es que todo empieza con la fecundación. Y la fecundación implica la participación de los gametos. Y los gametos tienen su proceso de formación que se llama gametogénesis. Cuando se forman espermatozoides, estamos hablando de la espermatogénesis, y cuando se forman los óvulos, ovogénesis. Así que vamos a repasar esto. Gametogénesis. Esta lámina sirve para ver una cosa: que el óvulo y el espermatozoide no son del mismo tamaño. El óvulo es gigante al lado del espermatozoide. Incluso el espermatozoide está muy grande en esa foto, es mucho más pequeño. Esa es la razón por la cual al óvulo se le llama macrogameto. Y al espermatozoide el microgameto. ¿Dónde se producen los espermatozoides, la espermatogénesis? En los testículos. El testículo es este órgano que se encuentra fuera de la cavidad abdominal, suspendidos dentro de esta bolsa de piel llamada escroto. Si hacemos este corte en el escroto, abrimos una ventana, vemos al testículo adentro, y el testículo no está solo, está acompañado de este órgano que se llama epidídimo. Mire cómo parece que lo abrazara al testículo. El epidídimo es el órgano donde los espermatozoides finalmente maduran y se capacitación, quedando listos para el momento de la salida, ¿no? De la eyaculación. Si vemos un acercamiento del testículo,
Aquí está. Y lo cortamos. Aquí está el epidídimo, miren. Todo esto es el epidídimo. En el testículo vemos unas formaciones triangulares que se llaman lobulillos testiculares. Lobulillos, acá han puesto lóbulos, ¿no? Lobulillos testiculares. ¿Qué hay dentro de cada lobulillo? Hay unos tubos muy microscópicos y muy enrollados. Su nombre, los túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos. ¿Y qué vemos en el túbulo seminífero si nos acercamos con el microscopio? Vemos células epiteliales. Sí, células de tejido epitelial. El tejido epitelial no está solamente en la piel, en la epidermis, está en muchas estructuras, en muchas glándulas, como acá en el testículo. La pregunta, ¿qué hacen estas células epiteliales aquí? Meiosis. Están haciendo meiosis. Porque usted sabe por su biología, usted sabe muy bien por su biología que la meiosis es el proceso de división celular destinado únicamente a la producción de gametos. Y aquí estamos viendo células haciendo meiosis. A eso se llama espermatogénesis. Aprovecho para mencionar que por fuera de los túbulos, por fuera, hay unas celulitas que no tienen nada que hacer acá, en esta charla, ¿no? Pero son las células intersticiales o células de Leydig. Leydig. Función. Ellas son las que fabrican la hormona masculina, la testosterona. La testosterona. Vamos al túbulo a ver qué está pasando ahí, la espermatogénesis. Y la espermatogénesis la resumimos con ese esquema, que usted lo va a recordar. La espermatogénesis comienza con una célula a la que el profe de biología llama célula madre y que se llamará espermatogonia. La espermatogonia es diploide. Diploide. Para nuestro caso, diploide significa que tiene los 46 cromosomas, la cantidad completa de cromosomas de nosotros como especie. 46, diploide. ¿Qué hace la espermatogonia? Mitosis. ¿Por qué mitosis? Porque primero hace mitosis, mucha mitosis, hasta que tenemos millones de espermatogonias. Recuerde que hay que producir millones de espermatozoides diario. ¿Cuándo empieza esto? Esto empieza entrando a la adolescencia recién. Recién entrando a la adolescencia empieza este proceso. Comienza la mitosis y tenemos millones de espermatogonias. Llega un momento en que la espermatogonia decide empezar la meiosis. Entonces ya no hace mitosis, crece, mire, crece, se prepara y se transforma en una célula llamada espermatocito primario. El espermatocito primario sigue siendo diploide, ella empieza meiosis. Y usted sabe por biología que la meiosis tiene dos etapas, división 1, división 2. La división 1. En la división 1, nuestro espermatocito primario hace la meiosis 1 y nos da dos células hijas, que ya son haploides. Aquí, en la división 1, cada par de cromosomas que usted ve acá, rojo y azul, se separan. El rojito para una célula, el azul para el otro. Así, de 46 cromosomas, uno recibe 23 y el otro 23. Ahora la célula se llama espermatocito secundario. Los espermatocitos secundarios, ahora cada uno se prepara y hace la segunda división de la meiosis. La segunda. Cada una me da dos células hijas, que siguen siendo haploides. Ahora tengo 4 células hijas haploides llamadas espermátidas, o como dicen otros, espermátides. Cada espermátide viene a un proceso final de crecimiento, maduración y diferenciación hasta convertirse finalmente en espermatozoide. A este último paso de espermátide a espermatozoide le llaman, es una parte de la espermatogénesis, ¿no? Le llaman espermiogénesis. La parte final,
espermiogénesis. Resultado final, 4 espermatozoides, pues. Haploides, obviamente ya con su colita, todo, ¿no? Esa es la espermatogénesis en resumen. El espermatozoide es una célula muy móvil y su movilidad depende de esta cola que se llama cola y que nuestro profesor de biología nos enseña con el nombre de flagelo. Este flagelo está conectado a la cabecita del espermatozoide. En la cabecita está la membrana, citoplasma, núcleo. En el núcleo están los cromosomas de papá. Y en la cabecita hay esta especie de gorrito que se llama acrosoma. Este acrosoma va a ser muy importante para el momento en que el espermatozoide fecunda, el momento que tiene que penetrar. El acrosoma va a ser fundamental. De la cabecita viene este cuello, y este cuello tiene una gran cantidad de mitocondrias que son generadoras de energía. En realidad el cuello es un motor, y de este motor se genera el gran movimiento del espermatozoide. Mire, en la animación, solamente así se entiende cómo esta célula puede desplazarse, salir de un cuerpo, entrar en otro cuerpo, ascender por vagina, ascender por el útero, pasar la trompa de falopio, llegar hasta el fondo, encontrarse con el óvulo y fecundarlo. Miren qué tal viaje. Y todo ese viaje de un cuerpo a otro solo es posible gracias al movimiento de este espermatozoide y de su cola. Sin la cola no lo lograría jamás. La ovogénesis ocurre en los ovarios. El ovario es una glándula, es la gónada femenina, gónada, que se encuentra dentro de la cavidad pélvica, dentro, ¿no? A diferencia del hombre, que los testículos están afuera, suspendidos. En el hombre, en la mujer, perdón, los ovarios se encuentran dentro de la cavidad pélvica, en muy íntimo contacto con las trompas de falopio. Las trompas de falopio se conectan con este órgano musculoso que es el útero, es donde ocurre el embarazo, y este útero se conecta al exterior a través de la vagina. ¿Sí? ¿Qué está ocurriendo en el ovario? Si hacemos un corte del ovario, vamos a ver células que se preparan para hacer meiosis. Se llaman las ovogonias. Las ovogonias, cuando se empiezan a preparar, se convierten en ovocito primario. Y los ovocitos, en su proceso de maduración, van quedando envueltos en unos paquetitos, en unos nidos. ¿Quién forma esos nidos? El mismo ovario. El mismo ovario le manda células, sus células del ovario, a que rodeen a los ovocitos y le formen esos nidos, llamados folículos ováricos. Conforme los folículos ováricos van madurando, van creciendo, se van llenando de líquido. Mire, un folículo chiquitito, primario, secundario, el folículo va madurando, folículo maduro. Y cuando el folículo ya está maduro, revienta el folículo. Revienta el folículo como un globo de agua y expulsa al ovocito. ¿Para qué? Para que lo fecunde. Esto es lo que se llama ovulación. La ovulación. Lo que me enseña esta lámina es que el proceso de formación de los óvulos, ¿no?, que ahora vamos a ver que no se llama óvulo, se da dentro de estas estructuras llamadas folículos ováricos. Como va creciendo el folículo, va creciendo, 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 hasta que finalmente rompe y libera al ovocito. Durante todo este proceso, ¿qué ocurre? La ovogénesis. Y la ovogénesis comienza con células madre llamadas ovogonias, diploides. Ovogonia. ¿Qué hace la ovogonia? Mitosis, mucha mitosis. No tanta como en el varón. Hace mitosis hasta llegar a ¿cuántas? A unas 300.000 ovogonias, ¿no? En el hombre de millones, pero acá no, 300.000. Cuando se ha llegado más o menos a 300.000 ovogonias, la mitosis se detiene y la célula se prepara para empezar la meiosis.
Y para empezar la meiosis, mire por favor, la ovogonia madura y se transforma en ovocito primario. El ovocito primario sigue siendo diploide, sus 46 cromosomas, y el ovocito primario crece, ya está listo para empezar la meiosis y arranca la meiosis. Arranca la meiosis 1. Pero a esa meiosis 1 que ya empezó, clic, se detiene. Se le pone pausa. Se detiene la meiosis. ¿Por qué? Porque todo esto está ocurriendo en el ovario de esta niña que aún no nace. Esto de la ovogénesis se inicia en el periodo fetal. En el hombre, la espermatogénesis comienza en la adolescencia, pero en la niña no. La ovogénesis comienza en el periodo fetal. No ha nacido la niña, su ovario todavía está ahí fetal y ya empezó la ovogénesis. Por eso, ¿qué hace el ovario? Le pone pausa. Es como que usted ya empezó a ver la película, clic, le pone pausa. Pausa. Y aquí esta rayita azul, moradita, representa de que le estoy poniendo pausa porque todo esto está ocurriendo antes del nacimiento. Y no le vamos a quitar la pausa a esa meiosis hasta la pubertad. Pubertad. Recién cuando ya la niña ya nació, ya pasó, ya está en la pubertad, le quitamos la pausa de los 300.000 ovocitos que habían empezado la meiosis, le quito la pausa a uno. Y el otro mes le quitaré la pausa al otro. Y el otro mes al otro. Y así voy avanzando mes a mes. No le voy a quitar la pausa a los 300.000 porque me tendría 300.000 óvulos en una sola. No, le vamos a ir quitando la pausa uno por uno. Al quitarle la pausa, esa célula por fin termina la división 1, la meiosis 1, y me da 2 células hijas. Una grande, bonita, con muchas organelas, llamada ovocito secundario. Y otra pequeñita, que apenas tiene citoplasma, llamado cuerpo polar. El destino de este cuerpo polar es morir. Esto nunca se va a convertir en óvulo. Pero esta sí. El ovocito secundario arranca la segunda división de la meiosis. Arranca la segunda división para convertirse en óvulo. Y está en la meiosis 2, profase 2, metafase 2, y cuando va a entrar a anafase 2, otra vez pausa, clic, se detiene la meiosis otra vez. Y en ese momento se ovula. En ese momento se le expulsa. Permítame, en ese momento ocurre la expulsión. Usted dirá, pero no ha terminado la ovogénesis. No ha terminado. El ovocito secundario no ha terminado la segunda meiosis. Por lo tanto, lo que se ovula es un ovocito secundario. Ese ovocito secundario esperará al espermatozoide. Y si el espermatozoide llega y lo fecunda, le quita la pausa, la segunda pausa. El espermatozoide le quita la pausa y recién completa su meiosis y se convierte en óvulo. Quiere decir que el espermatocito secundario será óvulo solo si lo fecundan. Si no, no. Y por otro lado se forma otra vez un cuerpo polar. ¿Qué fue del cuerpo polar? El cuerpo polar, el primerito, va a morir. Y si no muere, no es que uno quiera, sino que va a morir. Si no muere, hará la segunda división de la meiosis y se formará más cuerpos polares. Pero al final cuente, 1, 2, 3. 3 cuerpos polares que nunca van a ser óvulos, nunca los van a fecundar. Nos quedamos solamente con un ovocito secundario que llegará a ser óvulo solo si es fecundado. ¿Hay diferencia entre espermatogénesis y ovogénesis? Claro, la espermatogénesis demora más o menos 70 días. 70 días. Y a partir de una célula madre espermatogonia me da 4 espermatozoides. En cambio, la ovogénesis, que comienza en la etapa fetal y se reactiva en la adolescencia, demora años.
La ovogénesis demora años. Y de una célula madre ovogonia me da solamente un óvulo. Uno. No me da 4 hijas, uno. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué solamente un óvulo y no 4? Porque si la mujer produjese por meiosis 4 óvulos, entonces cada mes produciría 4 óvulos. El resultado sería que todos seríamos cuatrillizos. Todos seríamos cuatrillizos. Y el útero humano no está preparado para 4, pues solamente para 1, ¿no? Excepcionalmente 2. 4 no. Hay casos rarísimos, pero no. Por eso el ovario descarta 3 cuerpos polares y se queda con 1 nomás. ¿Comprendido? Bien, así pues el ovocito va quedando dentro de este folículo que lo forman las mismas células del ovario mientras va haciendo su meiosis. El folículo se llama folículo primario, folículo secundario. Cuando ya está maduro, le llaman folículo maduro o folículo de Graf, como está aquí, de Graf. Y finalmente el folículo maduro revienta y libera. ¿A quién? Al ovocito secundario. Se ovula un ovocito secundario. Acá vemos el ovario sujeto en su sitio por esto que se llaman los ligamentos ováricos. Lo mantienen en su sitio, no es que esté flotando tampoco. Y el ovario está muy cerca, conectándose con la trompa de Falopio. La trompa de Falopio, abierta la trompa, forma una especie de embudo y tiene como unos flecos, ¿ve? Flecos que se llaman fimbrias. Esas fimbrias están ahí para capturar al ovocito en el momento de la ovulación. El número 9 es el folículo maduro, acaba de eclosionar, ha liberado al ovocito, ahí está, el número 10. Eso es ovulación. No se ovula un óvulo, se ovula un ovocito secundario que no ha terminado su segunda meiosis. En esa condición sale el ovocito, ahí está, y ahí se queda en la trompa de Falopio. Ahí espera a los espermatozoides. Los espermatozoides, que no son tan grandes, pues esto es una representación, muchachos, no son de ese tamaño. Los espermatozoides deben subir a través del útero, encontrar la trompa de Falopio y avanzar por toda la trompa de Falopio, que son unos 10, 11 centímetros, y llegar finalmente hasta el ovocito y fecundar. Recuerde que todo eso se logra gracias al movimiento de su flagelo, ¿no? De su flagelo. Y acá arriba una representación que nos da la idea de cómo es el momento de la expulsión del ovocito y su entrada a la trompa de Falopio, ¿no? De una medida ya lo ha notado ahí. Y la fecundación es la unión del espermatozoide con el óvulo. Cuando se ovula, aquí está el ovocito, esto es el núcleo, y estas celulitas que ve acá, en moradito, acá, son parte del folículo. Cuando sale el ovocito, sale con ese grupo de células ahí bien pegadas, no lo dejan. Le llaman la corona radiada. A esto le llaman la corona radiada. Cuando el espermatozoide llega, primero se va a tener que pelear con la corona radiada para poder llegar hasta el ovocito. Pero por favor mire cómo entre el ovocito y la corona radiada hay una capa aquí en celeste. A esa capa le llaman la membrana pelúcida. Membrana pelúcida. Es como una barrera protectora, como un escudo protector para el ovocito. Cuando el espermatozoide llega, número 1, llega, y el primero que llega empieza a penetrar a través de las células de la corona radiada. Justo a eso le llaman penetración. Para facilitar la penetración, el espermatozoide hace reventar ese globito que traía en la cabeza, el acrosoma, revienta y libera unas enzimas, y esas enzimas le facilitan la penetración. Número 2, esa ruptura del acrosoma le llaman la reacción acrosómica.
el espermatozoide llega y toca la membrana pelúcida. Cuando toca la membrana pelúcida, las últimas enzimas empiezan a abrirle camino entre la membrana pelúcida y la membrana pelúcida, como que se relajara y deja entrar a este primer espermatozoide que ha llegado. Una vez que va llegando, número 3, atraviesa la membrana pelúcida y el espermatozoide da un último empujón con su cola, se desprende de la cola y la membrana celular de la cabecita del espermatozoide se fusiona con la membrana del óvulo. Se abren ambas membranas y entra el núcleo. Solo el núcleo del espermatozoide. No entra todo el espermatozoide. Jóvenes, esto es fecundación. Esto es fecundación. Después de la entrada del núcleo del espermatozoide, después de la fecundación, la membrana pelúcida cierra. Aquí cierra. Y no solo cierra, sino que se pone fuerte en lo que le llaman la reacción cortical. ¿Para qué hace esto? Para que no entre un segundo espermatozoide. Nunca entran dos espermatozoides. Jamás. Una vez que entró el primero y fecundó, la membrana pelúcida cierra fuerte, hace la reacción cortical y no va a dejar entrar a un segundo espermatozoide. Nunca. Y esto termina, el éxito de la fecundación va a ser cuando el núcleo del espermatozoide se junte con el núcleo del óvulo. Los 23 cromosomas de papá se encuentren con los 23 cromosomas de mamá. Y ese encuentro final se conoce como anfimixis. La anfimixis es la fusión final del núcleo del espermatozoide con el núcleo del óvulo. El encuentro de los cromosomas de papá y mamá, cada uno con sus genes. Cuando ese encuentro se da dentro del óvulo, del ovocito, perdón, el ovocito ya no es ovocito, ya es óvulo. Desde que el espermatozoide lo tocó, terminó su meiosis, ya es óvulo. Y una vez que los dos núcleos se juntan por la anfimixis, dejó de ser óvulo y ahora es cigote. Ya es cigote. Entonces, ¿cuánto tiempo le duró la alegría de ser óvulo? No, un instante. En realidad es óvulo un ratito nomás, para la foto nomás. De ahí ya, como lo han fecundado, cigote. Eso es fecundación. Ovario, ovulación, óvulo. Ya usted sabe que se ovula un ovocito secundario. El ovocito secundario avanza un poquito en la trompa de falopio, ahí se queda, llegan los espermatozoides, fecundación. Ahora cuente los días. El óvulo fecundado, entiéndase, cigote, comienza a bajar por la trompa de falopio. ¿Cuánto va a demorar este descenso? 1 semana. En esos 7 días, el que entra al útero, porque esto ya es el útero, el que entra al útero no es ya cigote, ya es embrión. ¿Por qué? Porque en este tiempo ya empezó el desarrollo del embrión. Ya empezó la mitosis, ya es embrión, por acá ya es mórula, luego blastocisto, y finalmente el blastocisto llega el día 7 a la cavidad uterina, y el útero lo espera con un tejido que lo forra por dentro. Ese tejido crece, tiene muchos vasos sanguíneos y se prepara para recibirlo al embrión. Se llama endometrio. Aquí está, endometrio. Todo esto es músculo y este es el endometrio. En el endometrio es donde el embrión se implanta. No, y empezó el embarazo. ¿Qué quiere San Marcos? Que usted aprenda esto. ¿Cómo son estos cambios hasta aquí? Hasta aquí. Eso es lo que quiere que sepa. Así que nos apuramos un poquito. El endometrio es la capa interna del útero. Aquí está, la capa interna, preparada para recibir al embrión. El embrión llega, se implanta
y comienza pues el embarazo, ¿no? Ahí lo vemos al endometrio. Una vez que se da la ovulación, el ovocito secundario, acá está en inglés, el ovocito secundario, acá está su corona radiada que les decía, ¿no? Y al medio la membrana pelúcida, ¿sí? Ovocito secundario, membrana pelúcida, corona radiada, células foliculares. Llega el espermatozoide, ¡pua!, lo fecunda. ¿Dónde? En la trompa de Falopio. Ahora tenemos cigote. El cigote empieza a hacer división celular conforme va bajando. Va bajando. Ahora tengo 2 células, tengo 4 células, 8 células, 16 células. Le vamos a llamar a esto clivaje, ¿no? El clivaje. También le llaman segmentación, ¿no? Conforme va aumentando el grupo de células, llega un momento en que nos hemos convertido en una bolita de células. Esto ya tiene nombre, esto ya es un embrión y se llama mórula. Mórula. El primer estadio, la primera etapa de nuestra vida como embrión es la mórula. Luego la mórula experimenta unos cambios, se transforma en blástula o blastocisto. Segundo, blástula. Y la blástula finalmente llega y clic, se implanta en el endometrio. En el endometrio, no llega hasta el músculo como se ve acá. En el endometrio. ¿Correcto? Acá, aquí nomás, ahí queda, en el endometrio. Blástula. Y de blástula viene una tercera etapa que es la gástrula. Mórula, blástula, gástrula. Son nuestras primeras 3 etapas de vida de desarrollo como embrión. Y finalmente, la blástula es la que se implanta, decíamos, ¿no? Viene mórula, blástula, clic, se implanta. Cuando se implanta, la reacción entre la blástula y el endometrio provoca un discreto sangrado, al que llaman sangrado de implantación. A veces se confunde con un sangrado que está iniciando una menstruación, pero no, es muy, muy diferente. Si damos un corte a la blástula, o sea, ya la mórula ya es blástula y ya estamos en el útero, este es el endometrio. Si cortamos la blástula por la mitad, vamos a ver que ha habido un cambio. Ahorita lo vamos a conversar. Las células del centro, en celeste, se han separado de células de afuera que han formado como una cascarita. A la cascarita le vamos a llamar trofoblasto. Y a las células que acá están en celeste le vamos a llamar macizo celular interno o embrioblasto. Por fuera, trofoblasto, por dentro, embrioblasto. ¿Cuál es la importancia? La importancia es que esto es el niño. Usted y yo salimos de acá, del embrioblasto. El trofoblasto solamente es un escudo protector que nos ayuda a bajar, a entrar al útero y a tocar al endometrio. Comienza la implantación entre el trofoblasto y el endometrio. En esa reacción aprovecha el macizo y comienza a entrar, mire, y el endometrio lo empieza a recibir, ¿no? Hay una reacción entre el trofoblasto y el endometrio. Incluso dicen que se forman 2 capas, el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto, pero esto ya es un poco más complejo, ¿no? El asunto es que este trofoblasto ha reaccionado con el endometrio y nosotros, como embrioncito, nos implantamos, nos enterramos, aunque esté mal dicho, en el endometrio de mamá. Y comenzamos a crecer. Muchachos, la implantación fue un éxito. Esto es implantación. Cuando ocurre al día 7, el 7º día, de la fecundación al 7º día, comienza el embarazo. Para esto tenemos que pasar por etapas, y las etapas iniciales post-fecundación. De la fecundación, ¿qué se forma? El cigote. El cigote, ¿no? Antiguamente le llamábamos célula huevo, ahora le llaman cigote.
El cigote, acá lo tiene, en esta microfotografía. Aquí están los dos núcleos, el del ovocito y el del espermatozoide. Miren, el cuerpo polar metido, y no sirve, el cuerpo polar se va a descartar. La membrana pelúcida, siempre ahí, la membrana pelúcida. El resto citoplasma. Citoplasma del ovocito, con organelas del ovocito. Ahí empezamos nosotros, con todo lo de mamá. Con todo lo de mamá. Hasta la vida de mamá. ¿Sí? Ese es el cigote. Ahora comienza lo que les dije, la segmentación. En esa lámina anterior en inglés decía clivaje. La segmentación. El cigote comienza a segmentarse, proceso que abarca 3 a 4 días post-fecundación. Se hace 2 células, 4, 8, 16, y lo de verde es la membrana pelúcida. Llega un momento en que nos formamos en una bolita de células llamada mórula. Nuestra primera etapa es la mórula, ¿no? El cigote comienza la segmentación, 2 células, 4 células, 8 células, siempre dentro de la membrana pelúcida. Mire, interesante, ¿no? Cuando tenemos alrededor de 60 y tantas células, 64 células, ya somos una mórula. Estamos para ser mórula en el tercer día. De ahí hay cambios en la mórula. Les dije que se formaba ese paquetito interno y el trofoblasto. Entonces ya soy blástula. Y ahí viene la implantación, ¿no? Y al final ya viene la gástrula. Cigote, segmentación, mórula, blástula. Esos son nuestras primeras etapas de desarrollo embrionario. ¿Sí? Este es bonito, miren. Cigote, comienza la segmentación, 4 células, 8 células, 16. Cuando llegamos a una más o menos 64, la mórula, qué bella. Luego, si cortara por la mitad, veo cambios dentro. La blástula, aquí está la cascarita, el trofoblasto, falta el macizo, no se ve. Y cuando ya estamos en el útero materno implantados, viene este doblez y se forma la gástrula. Mórula, blástula, gástrula. Vamos a conversar uno por uno. Mórula. 3 a 4 días post-fecundación existen de 16 a 32 células. Esas células se llaman blastómeras. Cada célula de las primeritas de nuestro cuerpo, de nuestro futuro cuerpo, cada celulita del embrión recibe el nombre de blastómeras. Cuando llegamos a 32, incluso hasta 64 blastómeras, ya somos una mórula. Dicen que se llama mórula porque cuando se le ve al microscopio se ve igualita a una mora, a la frutita llamada mora. Y los que tengan oportunidad de ver esto al microscopio van a constatar que es verdad. ¿No? Es cierto. Esto es microscópico, La mórula. ¿Sí? Todo dentro de la membrana pelúcida, todavía está la membrana pelúcida, aún no se va. Mórula. Estamos en el día 3. Y estamos más o menos a la mitad de la trompa de falopio, ya estamos bajando. Estamos en el día 3. ¿No? Ahí ve la fotografía de la mórula, la membrana pelúcida, ahí ve las células, las blastómeras, la membrana pelúcida, acá la han puesto en moradito, y el cuerpo polar, olvídese de él, no hace nada. No, es un descarte, el cuerpo polar no ayuda. No hace nada. Muy bien, esa es la idea de la mórula. Ya esto es un poco para alucinar, ¿no? Que parece una mora. La mórula no son tantas, cada bolita representa una célula, no son tantas en realidad, ¿no? Pero para que tengamos la idea del aspecto de la mórula. Luego cambiamos de mórula a blástula. Viene el cambio de mórula a blástula. La mórula va a experimentar un proceso llamado cavitación. Es verdad, si esto era una mórula, ahora todas las células, permítame regresar, todas estas células son blastómeras, ¿sí?
muy sólido, aquí no hay ningún espacio, acá todo está piñadito dentro de una bolsita. La bolsita es la membrana pelúcida o zona pelúcida. Cuando empezamos a cambiar hacia blástula, de todas las células que habían acá, se empiezan a separar. Unas se van al borde, acá, al borde. ¿Para qué? Para formar una especie de cascarita protectora. Y otras se agrupan hacia el centro. Y al agruparse hacia el centro se empieza a formar un espacio, una cavidad, cavitación, la cual se empieza a llenar de agua. Tú dirás, ¿de dónde sale agua? De las mismas células. De las mismas células comienza a salir agua y empiezan a llenar esta cavidad. Hemos empezado a formar la blástula con este proceso de cavitación. Y se da la blástula. La blástula se da al quinto día, después de la fecundación, al quinto día se empieza a formar la blástula. ¿Qué está pasando? Que se ha formado un grupo de células por fuera, y aquí lo ve mejor, que le llamamos cascarita, el trofoblasto. Trofoblasto, acá está, trofoblasto. Y un grupo de células que se agrupó, valga la redundancia, fuera del trofoblasto separadas, y ahí están. Este es el macizo celular interno, aquí, o embrioblasto. El embrioblasto es el futuro niño. Usted y yo salimos de aquí. Y entonces el trofoblasto, ¿para qué sirve? Para protegerme, es mi escudo protector. Yo, embrioblasto, vengo dentro. Y mi escudo protector, mi trofoblasto, me va a ayudar a implantarme en el endometrio de mamá. Y la cavidad se queda ahí. La cavidad se llama blastocele. Blastocele. Y ese blastocele se llena de agua, dijimos, ¿no? Se llena de agua. Esto ya se llama blástula. Y en este dibujito tan simple, pero es súper didáctico, la blástula, llamada también blastocisto. Tenemos en verde la membrana pelúcida, que ya en esta etapa empieza a disolverse. Y aquí, ¿no? La membrana pelúcida ya empieza a disolverse. En moradito, el trofoblasto, mi cascarita protectora, trofoblasto. Y en azul, el macizo celular interno o embrioblasto. En blanco, el blastocele, que es una piscina, jóvenes, es una piscina, se va a terminar llenando de agüita, agüita que sale de las mismas células, ¿no? Les dije en la lámina anterior que cuando el trofoblasto reacciona con el endometrio de mamá en la implantación, reaccionan, y entre los dos, trofoblasto nuestro y endometrio de mamá, los dos reaccionan, se ponen de acuerdo y comenzarán a trabajar la placenta. De esa reacción del trofoblasto con el endometrio se formará un tejido nuevo que se llama corión. Y este corión, entre otras funciones, que va a formar la placenta, y la placenta es el órgano que nos va a mantener vivos en el vientre de mamá. La placenta. Mientras que el embrioblasto es el que se va a dividir para formar al embrión. A nosotros, ¿no? Si me permiten, si tengo un minuto, por favor, mirando la lámina. Esto es una blástula normal, con su trofoblasto y con un macizo celular interno o embrioblasto. De este macizo azul se va a formar un niño o niña, depende.
Pero ¿qué ocurre a veces? A veces ocurre que de una blástula, el macizo que está acá para formar a un niño, a veces el macizo se separa en dos macizos. Ahora, una sola blástula lleva dos macizos dentro y cada macizo formará un niño. Como esto estaba preparado para ser un solo niño y ahora se ha dividido en dos, perdón, se formarán dos niños y obviamente serán idénticos. ¿Cómo le llamaremos cuando nazcan? Gemelos idénticos. Los gemelos idénticos se forman por la separación del macizo celular interno en dos. ¿Por qué ocurre esto? Dicen que es un gen, ¿no? A veces ocurre, a veces no. Lo cierto es que van a ser idénticos, obviamente del mismo sexo. No le puedo cambiar el sexo ya está definido desde el momento de la fecundación, ¿no? Ahí salen los gemelos. Los mellizos no, los mellizos es cuando de un solo mes la señora, en vez de ovular, expulsar un ovocito, expulsa dos o tres. Y si en un mismo mes ovula dos o tres ovocitos, vendrán los espermatozoides y tendremos un embarazo de 2 o de 3, mellizo, trillizo. Ahí es porque se ovulan más de un ovocito a la vez. Pero en los gemelos hay mellizos, ¿no? Mellizos, trillizos. Pero en el gemelo no. El gemelo iba a ser un solo niño, pero se dividió el macizo en dos. Cuando ya el embrión se implanta, porque el que se implanta es la blástula, esta blástula es la que se implanta. Y una vez ya implantada, el embrión comienza a replegarse, a hundirse, y entramos al periodo de la gástrula. Y cuando se repliega todo el macizo, este es el macizo, ¿ya? Ahora de aquí para adelante todo es macizo. Al doblarse de esta manera, las células comienzan a ordenarse, a alinearse, y se forman inicialmente dos capas de células. Una capa que va a quedar por fuera, que la han puesto en celeste, y al doblarse de esta manera, una capa de células quedará por dentro, en amarillo. Así se empiezan a formar las capas embrionarias. La primera capa en formarse es la de afuera, a la que llamaremos ectodermo. Y al doblar de esta manera y al quedar una capa adentro, a la de adentro le llamaremos endodermo. Al final aparecerá otra aquí en el medio. Ahora vamos a ver el mesodermo. Eso ocurre cuando el embrión entra en gástrula, y en gástrula es cuando se dobla de esta manera. ¿Sí? Aquí está nuestro embrión, aquí se está replegando y aquí ya se replegó del todo. Y tengo las células en dos capas, ectodermo y endodermo. Pero aquí lo va a ver mejor. Aquí lo va a ver mejor. Mire, primero míreme acá, por favor. Mire el dibujito. El dibujito. Parece mentira, los dibujitos son más didácticos, ¿no? Mire cómo lo que era un macizo se dobla. ¿Cómo se dobla? Ahora sí, mire la animación. Mire, a ver, dale. Pero voy a repetir. Ya, ahí va. Esta es la blástula. Corto. Ahora mire lo que hace el macizo. Empieza a doblarse, como si se deformara, a doblarse. ¿Para qué? Para formar este hueco. Hueco que se llama arquenterón. Y al hacerlo, las células solitas se han ordenado en amarillo, ectodermo, y naranja, endodermo. Y adentro un hueco llamado arquenterón. Y por supuesto quedó un huequito, el blastoporo. Baje usted. Es lo mismo. Se replegó el macizo y quedaron 3 capas en nosotros, 3 capas.
En amarillo, ectodermo. En celeste, endodermo. Y al final aparece esta capa aquí en rosadito, el mesodermo. Estas tres capas embrionarias se forman en el momento en que somos gástrula. Pregunta de examen de San Marcos. Estas tres capas embrionarias se forman en el momento en que somos gástrula. ¿Sí? ¿Y por qué nos dividimos las células en tres capas? Porque cada una tendrá tarea de formar algo en nuestro cuerpo. Formar órganos, sistemas, lo que se llama la organogénesis. Por eso tiene que hacerse esta separación. Ahora, ¿y el arquenterón qué hace acá? Si usted imagina esta gástrula convirtiéndose en niño, esto se va a convertir en un niño y en un cuerpo, y va a haber un huequito al centro. El hecho de formar ese hueco es porque este cuerpo va a necesitar un órgano hueco al centro. Nadie piensa en el ombligo. Estamos hablando del estómago. Usted tiene un estómago, es hueco, una parte hueca que comunica al exterior, por ahí metemos comida. Y esto sigue por el intestino y sale al ano. Es un cuerpo atravesado, ¿cierto? El cuerpo, el embrión sabe que va a necesitar una cavidad, un estómago. Por eso hace esto. Para que en el futuro el arquenterón sea nuestro estómago. El arquenterón es el futuro estómago. Es la futura cavidad gástrica. Cavidad del estómago, cavidad gástrica. ¿Y cuándo ocurre esto? En gástrula. Ya no se va a olvidar. En gástrula. ¿Por qué se llama gástrula? Porque el embrión forma la cavidad gástrica futura. Inicialmente le llamaremos arquenterón. Y la pregunta para su examen, ¿y este huequito? Es uno de los dos huequitos de este tubo digestivo. O el de entrada, que es la boca, o el de salida, que es el ano. ¿Quién se forma primero? En nosotros los humanos, el ano. Primero se forma el ano, después se forma la boca. El arquenterón que se forma en la gástrula es nuestro futuro estómago. Y el blastoporo resultante es nuestro futuro ano. Y así, ectodermo, mesodermo y endodermo tendrán tarea de formar los diferentes tejidos, lo que se conoce como organogénesis. Esto se inicia aproximadamente en la cuarta semana, ¿no? Hasta esas tres capas, muchachos, de gástrula, hasta ahí quiere San Marcos que usted sepa. Eso está ocurriendo más o menos a la tercera semana. Y una vez que las tres capas ya están bien diferenciadas, comienza la organogénesis. Hasta esta tabla usted va a recordar. La quinta semana, la sexta semana, el periodo fetal. Eso no se preocupe usted, eso ya queda para la universidad. Eso ya se sufre en la universidad, ¿no? Ectodermo, mesodermo, endodermo. Nuestras células se han separado en tres capas. Por eso el profesor de biología dice que nosotros somos animales triploblásticos. Esa palabra triploblástico suena a tres capas. ¿No? El ectodermo. El ectodermo es el primerito que se forma. Ectodermo. El segundo, endodermo. Y al último se forma el mesodermo. Recuerde, primero el ectodermo, luego el endodermo y al último el rellenito. Al último se pone el rellenito, mesodermo. Ese es el último. Es el orden de aparición. Ectodermo. Ecto suena afuera, en la capa externa, por lo tanto va a formar a la capa más externa de la piel, epidermis. El ectodermo forma a la capita más superficial de la piel, la epidermis. Es su tarea. Pero como parece una tarea muy simple, al ectodermo le dieron una tarea más difícil, oiga, formarse todo lo que es el sistema nervioso.
todo el sistema nervioso. Tiene que organizar 14.000 millones de neuronas. Primero las tiene que formar. Y formar al cerebro, y formar al cerebelo, y al bulbo raquídeo, y la médula espinal, y los nervios, y los órganos de los sentidos. Eso es tarea. Y eso queda para el ectodermo. Así que ectodermo, la primera capa en formarse, ectodermo, es epidermis en la piel, y todo lo que es sistema nervioso. Segunda capa, endodermo, vamos hacia adentro. Y es facilísimo, permítame regresar. El endodermo en azul, ¿a quién forra? Al futuro estómago, al arquenterón, que es el futuro estómago. Por lo tanto, el endodermo, ¿a quién va a formar? Al estómago. Y de una vez a todo el tubo digestivo, todo. El endodermo, ya que está dentro, termina formándose todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, incluido el hígado y el páncreas, las glándulas anexas, hígado y páncreas. Ahora, para que usted recuerde, y ya que el endodermo forma la cavidad interna, el tubo digestivo, ya que está dentro, también que forme a los pulmones, también se formará el sistema respiratorio. ¿Correcto? Endodermo, digestivo y respiratorio, nuestros dos sistemas más importantes, digestivo y respiratorio. Y al final viene el mesodermo. El mesodermo es todo lo demás. El mesodermo es el rellenito del cuerpo, ¿no? El rellenito. ¿Y qué tenemos ahí? Empezamos por la dermis. El mesodermo forma la capa más de abajito de la piel, la dermis. Porque la epidermis, como vamos a conversar después, la forma el ectodermo. La dermis la forma el mesodermo. Después se encarga el mesodermo de formar todo lo que vamos a estudiar como tejido conjuntivo o conectivo. Entiéndase los huesos, entiéndase la grasa, entiéndase la sangre, ¿no? El tejido adiposo, el tejido sanguíneo, el tejido óseo, los cartílagos, todo esto es tejido conjuntivo, todo esto lo forma el mesodermo. No se olviden que el mesodermo también forma los músculos. Todos los músculos con M de mesodermo, músculo con M de mesodermo. Los músculos los forma el mesodermo, incluido nuestro músculo más importante, el corazón. El corazón también es un músculo y se origina del mesodermo. Y finalmente el mesodermo, su última tarea es formar a dos sistemas, al sistema excretor que son los riñones, al sistema urinario, y al sistema reproductor. Y aquí lo han puesto juntos, ¿no? Como el genito urinario. Nosotros no vamos a decir así. Sistema excretor, la parte de riñón, de la orina, y el sistema reproductor. Ese es el trabajo del mesodermo. Así que hasta ahí le pide usted San Marcos. De aquí, ahora ya cada capa tiene su tarea. Disculpe, estaba marcando la pantalla. Ahora cada capa tiene su tarea. Y viene nuestro crecimiento y desarrollo. Esa es la etapa inicial de la embriología. Y ya todo lo demás, bueno, ya etapa, crecimiento, ¿no? La formación exterior, las extremidades, el periodo fetal, eso ya queda para la universidad. Es muy bonito estudiar semana por semana, pero eso ya queda para la universidad en los cursos de embriología, ¿no? Ya todo el desarrollo final hasta que llega el momento del parto. Y muy bien, esa ha sido nuestra charla, muchachos, sobre embriología. Espero que haya sido de su agrado. Este ha sido el Grupo San Marcos, como siempre, preocupados por su preparación y ¿no? preparando estas conferencias para ustedes. Muchas gracias por su atención. Los espero en nuestra próxima clase. Estudien, por favor, no se descuiden. Con su permiso.